bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Va a ser un programa que te arroje un número aleatorio aquí en la view. Va a ser igual algo sencillo para que vayan pues viendo cómo se utiliza el programa. Aquí ya tengo las dos pantallas. Del lado izquierdo tengo mi front panel y del lado derecho tengo mi diagrama de bloques. Entonces pues vamos a buscar en los controles un control numérico, no, mejor un botón, un push button. Vamos a elegirlo así. Acá se fijan, está su correspondiente, ¿no?, en el diagrama de bloques. Aquí en el diagrama de bloques vamos a buscar en la parte numérica. Estos, acuérdense que son tipo funciones, son como bloques de herramienta que ya realizan alguna operación. Y vamos a buscar el que dice por random. Ya existe un item, ¿no?, una función que te arroja un número entre el 0 y el 1 de manera aleatoria. Entonces vamos a escoger esa y la vamos a colocar aquí en el diagrama de bloques. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que poner un indicador. Pues podemos buscar un indicador aquí igual en el front panel, yéndonos a pues numérico, porque ocupamos que sea un indicador numérico, porque control pues es un control numérico. Y aparte el bloque, la función, el IMS del random pues es igual, ¿no? Igual ustedes pueden darle, ya saben, control H para que les muestre la ayuda, y ahí les va a explicar qué hace, ¿no?, esta función, este bloque de función. Aquí dice que te produce un número de doble precisión flotante entre el 0 y el 1. ¿Okay? Entonces podemos buscar aquí un indicador, o la otra forma es justo aquí en la función, en este bloque nos señala al momento de poner el mouse ahí, nos señala un puntito, que significa que por ahí es donde se conecta esa función. Entonces es una función, el puntito, si se fijan, está a la derecha, eso significa que es una salida. Igual en el control que tenemos aquí, en el push button que pusimos, el puntito está a la derecha, y eso es porque es un control, entonces va a mandar una señal. Y en el caso del random, igual te va a mandar un número, por eso está del lado derecho. Entonces vamos a darle clic derecho para que nos salga esta ventanita, y podemos ponerle create, y aquí podemos elegir, ¿sabes qué? Quiero que me crees un indicador. Ya me crea un indicador y me lo crea ya conectado al random, y del lado izquierdo en el front panel pues ya te aparece, ¿no?, ese indicador que se acaba de crear. Ya tú lo acomodas donde tú quieras, le pones los colores que tú quieras. Eso ya es pues relativo, ¿no? Cada quien igual puedes escoger otro indicador, ¿no? Yo creé uno, me creó este en automático, pero tú puedes elegir uno con otra forma, algo más llamativo, no sé, lo que tú necesites. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Pues en el video anterior dijimos que teníamos que ponerlo en un ciclo. Teníamos que poner el programa en un ciclo para que cuando yo lo ejecute esté siempre pues vaya, ¿no?, ejecutándose de manera automática. Entonces, ¿qué significa? Que hay que poner alguna estructura, ya sea un for loop, un while loop. Pues vamos a elegir un while loop, ¿no?, para que se esté ejecutando siempre. Aquí está, un while loop. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que cuando este botón se presione, lo que yo quiero es presionar este botón y que me muestre el número random que me está arrojando, ¿no?, esta función. Pues, ¿qué quiere decir? Que cuando yo le dé clic aquí y que se vuelva positivo, bueno, true, que se vuelva true, debe de ejecutar esta acción. Pues, si yo ejecuto la aplicación, de hecho no me deja porque me falta aquí un control para mi stop, ¿no?, para mi condición de stop del loop. Voy a hacer lo mismo, clic derecho, crear constante, voy a decirle, no quiero crear ningún control, ningún indicador, porque no quiero que se vea en el front panel. Entonces voy a crear una constante. Esa constante que me creo, si se fijan, dice F porque es false.
yo le puedo dar clic ahí en el medio y la puedo convertir a true. Pero dándole clic a la derecha aquí, la condición me dice con un stop. El stop es con un true. Continúo con un true. Entonces es stop con true. Si le llega un true a esta condición, se va a detener. Yo no quiero que se detenga, entonces lo dejaré en false. Entonces, ¿qué más? Tengo que agregar otra estructura. Podría ser un case. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que esto se realice solo cuando sea un true, ¿no? Cuando mi botón sea true. Entonces lo muevo para acá, lo conecto. Cuando sea true va a generar el número. Y aparte necesito que cuando genere el número también la aplicación se detenga. ¿Qué quiere decir? Que esta condición, el constant, lo voy a meter para acá. Ok, entonces muevo esta constante que acabo de crear aquí y la meto dentro del case. ¿Por qué? Pues porque quiero que cuando yo le dé clic aquí me muestre el número y la aplicación se detenga, ¿no? Entonces aquí en mi diagrama de bloques, si se fijan, tengo un while loop, ¿no? Para todo mi programita. Y cuando yo presione este botón va a salir por aquí un true, va a detectarlo el case y se va a activar la ventana que es true. No, lo que yo tenga aquí adentro se va a ejecutar cuando se vuelva true. Si yo le doy clic aquí en la flechita, me pone la condición de falso y que va a realizar el case, la estructura del case. Al momento de que yo seleccione true, o sea, le doy clic al botón, se va a realizar esta parte de aquí, el random va a ejecutarse, me va a mandar un número aleatorio del 0 al 1, ¿no? Entre esos dos números. Y aparte, quiero que me detenga el while loop. Entonces para detenerse tiene que mandarme un true. Entonces aquí ya tiene una T y este true va a salir por aquí y va a detener el ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar mientras yo no le doy clic al botón? Pues la aplicación debe estar corriendo en espera de que yo le dé clic para generar mi número. Si yo no le doy clic, el número nunca se va a generar y siempre va a estar el 0 ahí al principio. Ahora, vamos a hacerlo. ¿Cómo le hago para que siga el ciclo, que continúe cuando yo no le doy clic aquí? Pues tengo que poner ahí otra constante, ¿no? La movemos aquí adentro, pero esta debe de ser false y la conecto aquí en el cuadrito que estaba blanco. ¿Se fijaron? Porque estaba blanco, te está avisando que el cuadrito en una posición, en un case, en uno de las posibilidades del case, ya ves que es true y false. Tú puedes agregarle más condiciones, ¿no? Pero yo nada más ahorita tengo true y false. Entonces cuando está blanco el cuadrito, eso significa que por este nodo está saliendo una señal, pero hay ciertas condiciones en donde no hay nada saliendo por ese nodo. Por ejemplo, aquí desconecté, está el true pero no está conectado, y en el false sí está conectado, pero está blanco, así con el relleno blanco, porque me está avisando que hay en una de las condiciones que tiene mi estructura de case, ese nodo no tiene ninguna señal saliendo por ahí. Entonces al momento que tú ya le conectas las señales, se rellena de verde. ¿Se fijan? Ya está completo, no hay ningún problema ahí ya. Entonces cuando esté en false, o sea, sin estar presionado el botón, se va a estar activando el false de acá de la estructura del case y va a estar mandando un false a la condición de stop. Eso quiere decir que el ciclo va a volver a repetirse. Entonces este ciclo va a estarse repitiendo en espera de que esta señal cambie. Va a estar entrando falso, 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 falso. En el momento de que yo le dé clic aquí, va a cambiar a true y se va a mover aquí. Vamos a hacerlo para que vean qué sucede. Que se fijan, aquí está el ciclo dando, la aplicación está ejecutándose, hay un número 0 aquí y el botón está cerrado. Si yo quiero ver qué está pasando aquí en el diagrama de bloques, que eso ya te sirve para debuguear, le das clic aquí al foquito, ¿no? Este foquito, mira, se fijan, está saliendo la señal, te está diciendo que es un falso,
Se está ejecutando el falso y se la está viniendo para acá. Falso, falso, falso. Y ahí está, y ahí está. Entonces yo le doy clic aquí. La señal cambió a true. ¿Se fijaron? Cambió a true. Se movió toda la ventana de la estructura del case al true. Se activó esto. Me generó un número. ¿Se fijan? .01567. Y se desactivó la aplicación. Ya no se está ejecutando. Porque este true entró, salió por aquí y paró la condición del ciclo. Ahora, si yo lo vuelvo a ejecutar aquí, el botón está presionado y el valor de aquí del número está se queda, no se vuelve a cero, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que cuando suceda eso, cada vez que yo le aplaste a este botón, antes de cerrarse la aplicación, antes de que se acabe el ciclo, el número se vaya a cero, el indicador se resetee a cero y mi botón pues se vaya falso, ¿no? Otra vez, pero solo una vez. Entonces eso se tendría que hacer si queremos que suceda eso, ¿no? Porque igual yo aquí probando puedo dejarlo desactivado, lo prendo, pero este número sí se queda ahí. Y si yo quiero que este número se resetee cada vez que se termine el ciclo, tengo que darle esa instrucción. Pues puedo hacerlo de esta manera si quieren, ¿no? Por ejemplo, yo a este indicador le doy clic ahí y puedo crear una variable local. Esa variable local me funciona igualito como si fuera el indicador. Entonces yo puedo poner esta variable local fuera del case. Y si se fijan, ahora está al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es un indicador, ¿no? Entonces del lado izquierdo significa que va a recibir una señal. Entonces yo le voy a decir, le voy a crear una constante de 0. Ahí está. Mi constante es 0. ¿Qué significa? Que mientras este ciclo se esté realizando y mientras yo tenga mi push button aquí sin presionar, esto va a estar en false, esto va a estar en false, va a estar en false y va a estar recibiendo el 0, el 0, el 0, el 0. Bien. Ahí ya se reseteó solo, ¿no? Digo, es una de las formas. La otra forma sería poner este 0 y esta variable local fuera del ciclo. Y así, pues tendrías que a fuerzas cada vez que quieras que se resetee, cerrar el programa, ya el ejecutable, y volverlo a abrir, ¿no? Y cada vez que lo abras se va a abrir en 0, ¿no? Es otra forma. Hay varias formas, ¿no? Pero así, ahí está, miren, ya se está reseteando. Cuando yo le doy clic, cambia al true, me genera un número, me lo reseteó y apagó la aplicación, ¿se fijaron? Pues me reseteó a 0 antes de apagar la aplicación. ¿Por qué? Pues porque yo lo puse fuera del ciclo, no le estoy dando ninguna condición, simplemente cada vez que sale de la estructura del case va a realizar lo que está acá afuera en el while loop. Entonces lo que tenemos que hacer aquí para evitar que se resetee al momento de que ya termina todo, digo, en el caso de que yo quiera, ¿sabes qué? La voy a ejecutar y quiero que me mantenga el último número aquí, ¿no? Pues ¿qué tengo que hacer para que funcione? Sería una opción sacarla y así siempre va a iniciar con un 0. ¿Fijaron? Bueno, otra vez le doy clic, inicia con un 0, ahí está en false, ahí está, ahí está, ahí está, le doy clic, ahí está y se acabó. ¿Se fijaron? Entonces el último valor quedó aquí. Digo, es otra de las formas, ¿no? Es como hacer tu setup de todos tus parámetros para que siempre que corras el programa, siempre que lo abras, inicien tus parámetros con cierto valor definido y a la siguiente vuelta pues ya tengas otro valor, ¿no? Bueno, vamos a dejarlas aquí. No sé si les gustó esta información. Aquí aprendimos a crear
variables locales, que estas nos ayudan pues a darle valores en diferentes etapas del programa a un mismo indicador, y con eso pues podemos ayudarnos a hacer diferentes cosas, ¿no? En los siguientes ejemplos probablemente veamos algo donde nos podría ayudar de otras maneras el crear variables locales sale. Entonces, si les gustó, pues suscríbanse. Voy a seguir subiendo más videos, van a ser más o menos de este tipo, o igual si ustedes tienen uno en mente, alguna aplicación o algún control o indicador que quieran saber cómo se utiliza, pues igual me lo pueden dejar ahí en los comentarios y voy a tratar de yo pues hacer esa pues demostración, ese ejemplo con ese control. Sale. Entonces muchas gracias y pues aquí seguimos viéndonos.